Hola, soy el doctor Facundo Villagra y hoy vamos a hablar del cuidado de manos y extremidades. Esto forma parte del ciclo de capacitaciones de SPUSA. En esta oportunidad nos referiremos al marco normativo y el riesgo global del proceso, mecanismos de lesiones en extremidades superiores e inferiores, tipos de lesiones, causas y su prevención. También mencionaremos la matriz ampliada de elementos de protección personal, protocolos operativos y lecciones aprendidas en SPUSA. El objetivo de esta capacitación es reducir la incidencia de eventos que involucren lesiones de extremidades en nuestras tareas operativas, como así también dar cumplimientos a las normativas vigentes sobre el uso de elementos de protección personal y capacitaciones periódicas, dentro de la resolución 295 del año 2003 sobre el uso obligatorio de los EPP, y también dentro de campañas de cuidado de manos y el manual de buenas prácticas de la industria petrolera. Hablaremos del cuidado de nuestras extremidades, pero principalmente hablaremos del cuidado de nuestras manos. Todos sabemos que las manos son las herramientas más importantes para desarrollar cualquier tarea laboral en nuestra actividad diaria. Aproximadamente uno de 4 accidentes laborales afecta a manos y dedos, y en algunas actividades particulares como la nuestra, las operaciones con grúas, transporte de maquinarias o utilización de otras herramientas puede implicar mayor riesgo, dado la presencia de elementos móviles como cables, eslingas, ganchos o de cargas suspendidas. También debemos considerar que una lesión de mano no solo genera una baja laboral, sino que también implica un alto impacto operativo y costos directos o indirectos para nuestra salud. Pero antes de pasar a las manos, quisiera tener algunas consideraciones generales. Las lesiones son prevenibles. ¿Qué quiere decir? Que son evitables. Con medidas adecuadas podemos prevenir la mayoría, ya que éstas, en general, no ocurren por azar. Hace unos años atrás, nos encontramos con una tragedia en Aeroparque. Un avión del APA, en intento de despegue, no pudo realizarlo y terminó estrellándose. Cuando se intentó en la investigación saber qué había pasado, resultó ser que había una alerta, una luz roja que se había prendido en varias ocasiones, pero que fue subestimada por no haber tenido impacto. Claro, hasta que sucede. Una vez que sucede, esa luz toma una relevancia distinta. La lección fue aprendida, pero no es algo que desconozcamos. Todos sabemos que la industria aeronáutica se caracteriza por altos estándares de seguridad, como lo también es nuestra industria. Sabemos que con acciones apropiadas podemos cambiar los resultados, que la mayoría de los incidentes pueden evitarse si aplicamos los controles y seguimos los procedimientos establecidos. También es importante saber y recordar que no debemos naturalizar el riesgo. La prevención empieza por tomarnos cada tarea en serio. Por eso, sigamos capacitándonos y eligiendo el cuidado como hábito diario. Cuando hablamos de lesiones, podemos agruparlas de muchas maneras, pero vamos a hablar de las lesiones más frecuentes. Entre ellas encontramos las lesiones traumáticas. Son aquellas que nos generan un daño en nuestro cuerpo, ya sea por mecanismos de corte, por objetos filosos, por golpes, elementos contusos, aplastamientos, fracturas de huesos o amputaciones parciales, entre otras. También podemos agruparlas por el tipo de mecanismo. Entonces podemos encontrar las lesiones mecánicas, por ejemplo las que se dan en atrapamientos entre carga y estructura o compresión por desplazamiento inesperado de un elemento. También están las lesiones por sobreuso o sobrecarga. Entre estos son muy frecuentes y nos pueden dar esguinces, fracturas por estrés, como también otras más leves, pero también de impacto crónico, como las tendinitis, dolores crónicos de muñeca y dedos o las hernias discales lumbares. También hay otro tipo de lesiones que son por el ambiente, y estas son cuando estamos en presencia con contactos, por ejemplo, con hidrocarburos, con grasas o hasta el frío extremo. Las lesiones punzocortantes están dentro de las lesiones traumáticas. Estas se caracterizan por heridas producidas por instrumentos que poseen o punta o filo, o ambos, y los cuales penetran en nuestros tejidos y los cortan. Las causas en general tienen que ver con la manipulación de estos elementos, por la falta de orden y limpieza en la zona de trabajo, por las herramientas en movimientos o con accionamientos involuntarios, con herramientas o equipos inadecuados o por no haber tomado los mecanismos de protección necesarios durante el trabajo. Por lo que debemos decir que las medidas preventivas abarcan desde utilizar las herramientas adecuadas, no intentando utilizar herramientas que no son para la tarea que intentamos desarrollar, respetar los procedimientos de trabajo, mantener orden y zona despejada,
evitar distracciones durante el proceso en el área de trabajo, protección de las superficies que estamos trabajando, como así también la utilización de los elementos de protección personal adecuados al momento de realizar la tarea. No menos graves y ni menos frecuentes están las lesiones por sobrecarga o por sobreesfuerzo. Entre ellos describimos las esguinces de tobillos y rodillas fundamentalmente, pero también se pueden afectar las manos. Dolores de espalda como lumbalgias, dolor de cuello, tendinitis de muñecas y de codos. Dependiendo de la tarea que realicemos, se verá una u otra zona afectada, pero en general las causas son más o menos similares. Posturas forzadas y prolongadas en el tiempo, pisar o manipular sobre superficies irregulares e inestables o pisar objetos, tener los cordones desatados de los botines de seguridad, no utilizar escaleras para ascenso y descenso, es decir, acortar pasos y saltar desde una superficie en altura, levantar cargas exageradas para nuestra capacidad física o también condiciones nuestras, el aumento del peso corporal, como así también la pérdida de la capacidad funcional por falta de entrenamiento físico, pérdida de sensibilidad o algunas cuestiones que tienen que ver como la somnolencia, un déficit de nuestra atención, pueden ocasionarnos estos tipos de lesiones. Las medidas protectivas pasan por tener pausas activas, rotar de posición regularmente, mantener limpia y ordenada la zona de trabajo, utilizar los botines de seguridad con los cordones atados siempre, utilizar las escaleras para ascenso y fundamentalmente para descenso, como así también utilizar las herramientas adecuadas para la tarea mecánica que estamos realizando. La lesión por atrapamiento podemos escribirla como aquella en la que una extremidad queda comprimida entre dos objetos o maquinaria, siendo uno de estos al menos un elemento móvil. Esto provoca la compresión de tejidos blandos, huesos y nervios, pero fundamentalmente tiene que ver con el mecanismo. Si bien los mecanismos y las causas pueden ser múltiples, vamos a hablar de los principales. Una de las causas más frecuentes es trabajar con maquinaria en movimiento o con maquinarias o herramientas que tienen energía residual. Esto quiere decir que una vez desconectado o apagado, puede uno de sus elementos seguir en movimiento. También se da porque usamos mecanismos o engranajes desprotegidos o por la utilización de prendas muy holgadas o inadecuadas. También esto se puede ver causado por realizar operaciones con espacios insuficientes en las cuales tenemos una proximidad a la máquina o herramienta en uso. La medida preventiva pasa fundamentalmente por no colocar extremidades próximas a las partes giratorias, utilizar suplementos o prolongadores en caso de tener que mover un elemento cercano a la máquina, evitar el accionamiento involuntario, es decir, bloquear el sistema o cortar el suministro eléctrico de la herramienta, usar ropa de trabajo adecuada. Está de más decir que no debemos llevar ni colgantes, pulseras ni el pelo largo, despejar la zona de trabajo y no trabajar debajo de cargas suspendidas o colocar caballetes o fijaciones móviles cuando trabajamos con una carga elevada. Es decir, tratando siempre de mantener una distancia del mecanismo giratorio en la cual nos podamos quedar atrapados. Cuando hablamos de lesiones por aplastamiento, hablamos más que nada de un tipo de lesión por su daño. Estos son traumatismos en general graves causados por la presión o la fuerza intensa y sostenida sobre una extremidad, generalmente atrapada entre objetos pesados. Las causas pasan, como en la anterior, por trabajar con maquinarias en movimiento, fundamentalmente en espacios insuficientes y no delimitados, o también la presencia de energía residual de la maquinaria o con accionamientos imprevistos, generando el desplazamiento de una máquina o elemento de peso sobre una de nuestras extremidades. Las medidas preventivas son similares. Operar la máquina por personal con formación suficiente, sobre todo cuando son de alta carga y alto riesgo. Utilizar los elementos de protección adecuados. Delimitar y restringir el acceso de los espacios de trabajo cuando se trabaja con maquinaria móvil y contar con suplementos para fijar o sujetar las cargas elevadas. La lesión por proyección de partículas también es una causa muy frecuente. Esta genera lesiones traumáticas, ya sean cortes, aplastamientos, golpes o lesiones punzocortantes. Las causas tienen que ver con el desprendimiento de materiales, fragmentos, virutas o esquirlas, o por la ausencia de barreras físicas cuando estos se desprenden, o por la interferencia en el equipo de elementos extraños, por ejemplo, entre el disco de corte y el protector de una moladora. Las medidas preventivas pasan fundamentalmente por el uso de elementos de protección personal, guantes, protección facial y ocular, que deben ser utilizados en todo momento. También debemos recordar
que la mayoría de las maquinarias tienen sus protectores de seguridad, como mangos de agarres para tener mejor seguridad en la manipulación. Estos deben estar siempre presentes. También mantener un área despejada de elementos u objetos extraños y verificar la ausencia de elementos extraños dentro de la maquinaria en sí. El cumplimiento de estándares y recomendaciones de seguridad del fabricante de cada equipo también es importante, porque en ellos radica la seguridad de la manipulación de cada uno de estos. Describiremos la proyección de partículas y sus mecanismos a través de ilustrarlo con algunas herramientas. Por ejemplo, las amoladoras, que tienen un elemento de alta rotación, pueden generar rotura del disco y hacer desprendimientos y proyecciones de partículas groseras. También pueden generar el desprendimiento de partículas cortadas y también de chispas o esquirlas. Los taladros y agujereadoras producen virutas que ante la alta rotación de la mecha también pueden ser despedidas. Las herramientas de percusión, martillos, cinceles, tanto manuales como neumáticos, pueden producir esquirlas de piedra, cemento o astillas metálicas. Los cepillos de alambre, no por simple, menos peligroso, también pueden generar desprendimiento de cerdas metálicas o suciedad o material suelto. Los equipos de soldadura, por otra parte, pueden generar proyección de partículas en forma de chispa o de gotas de metal fundido como proyecciones incandescentes. Pero recordemos que la proyección de partículas se puede dar en cualquier momento. En un suelo con material suelto como piedras, el desplazamiento de un camión o una grúa puede hacer que la presión sobre una de estas de forma esférica haga que salga proyectado. Por eso es importante el uso permanente de elementos de protección personal. Para ser ilustrativos, vamos a tomar una máquina, la moladora. Esta puede generar varios de los tipos de lesiones que describimos. Puede generar golpes, cortes causados por la máquina o por el material trabajado, cuando ésta se traba y la energía inercial genera un movimiento. Puede también generar atrapamientos con partes móviles de la máquina. Proyección de partículas, como describimos, fragmentos, virutas o esquirlas que pueden ser despedidos a alta velocidad. Y estos pueden generar fundamentalmente lesiones oculares, sobre todo cuando no usamos el elemento de protección. Los riesgos respiratorios también pueden estar dados por inhalación del polvo producido por operaciones por el amolado o corte. Y también otros elementos más de riesgo, por ejemplo por factores físicos, que es la exposición a ruido y vibraciones, lo que se denomina también como trauma acústico. Otro mecanismo de lesión, que ya no involucra directamente nuestras manos, pero sí es a través de la manipulación, tiene que ver con el contacto eléctrico. El contacto eléctrico lo podemos dividir en dos, contactos eléctricos directos o indirectos. Cuando hablamos de contacto eléctrico directo, nos referimos cuando tomamos contacto con una parte en tensión desnuda, por ejemplo, tocar un cable desnudo energizado. Entre los causales hay que identificar que estemos manipulando equipos conectados a una fuente de alimentación o que éste tenga una acumulación de energía. También entre las causas está el uso de herramientas sin aislamiento o que éste sea insuficiente, como así también la manipulación de herramientas eléctricas con conductores o conexiones defectuosos. Otro punto importante es la falta de capacitación específica para la manipulación del tipo de energía que estamos trabajando, si es de mediana, de baja o de alta tensión. Entre las medidas preventivas está que solo manipularán o trabajarán en alta tensión el personal habilitado y autorizado. También debemos recordar que el uso de herramientas aislantes y adecuadas para el tipo de tarea que vamos a realizar o el nivel de tensión. Esto quiere decir que tenga el aislamiento de la herramienta, excepto, claro, de la parte operativa. También es importante que cuando vayamos a manipular herramientas o maquinarias con tensión eléctrica o estructuras que tengan tensión eléctrica, asegurarnos que la línea esté consignada mediante térmica y asegurar que no se pueda habilitar sin previo aviso. Para evitar quedar en manipulación de un elemento eléctrico desnudo energizado en el momento de realizar nuestra tarea. Un breve repaso de los aislamientos eléctricos. Debemos recordar que las herramientas tienen que tener el cuerpo de manera cubierta con aislamiento apropiado, excepto de la parte que vaya a trabajar en contacto con el material. Los recubrimientos y barreras aislantes auxiliares, los materiales aislantes de apoyo como mantas o cubiertas aislantes para tapar barras o bornes o partes vivas cercanas, como así también plataformas o escaleras eléctricas. También recordar que hay elementos que son de conexión y de medición que trabajamos con superficies energizadas. Estos deben tener siempre el aislamiento eléctrico en buen estado. El contacto eléctrico indirecto se produce cuando tomamos contacto con una parte de la instalación o equipo
que se encuentra energizada de forma accidental. La causa son fallos en elementos de conductores, derivaciones en equipos y defectos en la instalación de puesta a tierra o ausencia de la misma, como así también contacto de máquinas con líneas de tensión. Las medidas preventivas son para aquellos equipamientos energizados que tengan conexión a tierra, el mantenimiento preventivo con chequeos anuales del funcionamiento a tierra de los tableros de la compañía, como así también el mantener los protocolos de avería, es decir, detección de instalaciones con aislación deficiente, dejarlos afuera de servicio en caso de que esto ocurra, dejarlos inoperativos y planificar la reparación oportuna. Lesiones por herramientas manuales. Aunque no menos importante, sí por su uso son mucho más frecuentes. Las herramientas de manos son instrumentos operados manualmente, sin fuente de energía externa y utilizados para realizar tareas simples como cortar, sujetar, martillar o medir o apretar. A pesar de la simplicidad de estos elementos, representan riesgos si se usan de manera incorrecta o si están en mal estado, siendo los mecanismos de lesión los mismos que para otras herramientas. Lesiones punzocortantes, por proyección de partículas o incluso a veces de atrapamiento o aplastamiento. Por lo tanto, daremos recomendaciones generales para uso de herramientas, ya sean eléctricas o manuales. Antes de usar, debemos considerar que usar la herramienta que sea indicada para la tarea, no utilizar adaptaciones ni mucho menos de herramientas caseras. Verificar el buen estado de la herramienta que vamos a utilizar. Asegurarnos que el área de trabajo esté ordenada, limpia y bien iluminada. Disponer de los elementos de protección personal necesarios y adecuados para la tarea: guantes, gafas, calzado de seguridad, protector auricular. Durante el uso, siempre debemos sujetar firme la herramienta, retirar restos de hidrocarburos, grasas o aceite que nos permitan o nos imposibiliten una buena sujeción, mantener los dedos alejados de las áreas de corte o impacto, evitar improvisaciones, por ejemplo usar un destornillador como palanca o buscar una posición inadecuada para realizar la tarea, no realizar fuerza excesiva o posiciones incómodas. Después del uso, siempre limpiar la herramienta antes de guardarla, almacenar en leguros secos y ordenados y reportar cualquier daño o desgaste a supervisión. En línea con la utilización y manipulación de herramientas, para tener maniobra segura, recomendamos las buenas prácticas para operaciones. Al igual que las anteriores, se recomiendan medidas antes, durante y después. Antes, analizar el riesgo, revisar la maniobra que vamos a realizar, verificar que tengamos los elementos de protección personal apropiados y tener una zona delimitada, clara, limpia y con un señalero acorde a la situación. Durante la maniobra, debemos verificar que las extremidades estén fuera de línea de fuego, no manipular cargas suspendidas de manera directa y no colocar manos en zonas de pinzamiento. Después de realizar la maniobra, debemos liberar de manera segura, inspeccionar el área y reportar si corresponde a alguna situación de riesgo. Debemos tener en cuenta cuáles son los puntos críticos de seguridad en cada operación o cada manipulación de herramienta: las manos entre carga y estructura, ajustes con cargas suspendidas, las correcciones rápidas o acciones apuradas, el uso de herramientas no adecuadas, la modificación o anulación de bloqueos, exceso de confianza por experiencia o uso de accesorios, anillos, pulseras o relojes nos pueden aumentar el riesgo de tener lesiones. Recordemos una regla de oro: las manos siempre deben estar fuera de la línea de fuego. Como describimos en varios de los mecanismos de lesiones, el uso de elementos de protección personal debe estar adecuado a la tarea que realizamos. Por eso existe la matriz ampliada de EPP por tareas. Esto nos describe cuál es el tipo de categoría de elemento de protección personal que debemos utilizar de acuerdo a nuestra tarea y de acuerdo al grado de riesgo. Por eso los mamelucos de grafa o ignífugos, o camperas ignífugas o térmicas, como los botines, anteojos de seguridad, guantes de baqueta o medio paseo, o guantes antiimpacto o protector auditivo antiural, o el casco de seguridad, tiene descripciones claras de quién tiene que utilizarlo de acuerdo a las tareas habituales. Respetar esta matriz ampliada de EPP nos permite minimizar el riesgo de lesiones. A modo de resumen, para prevenir cualquiera de los mecanismos de lesión descritos, te voy a recordar 10 puntos. 1. Antes de la tarea, identifica los peligros y evalúa los riesgos. No olvides utilizar los elementos de protección personal apropiados. 2. Utiliza solo herramientas que hayan sido inspeccionadas y que tengan la identificación correspondiente para la tarea que vas a realizar. 3. Vas a limpiar
o mantener o reparar un equipo, recuerda antes de desenergizarlo. 4. Una herramienta adecuada para cada tarea. Utilizarla de forma correcta también previene accidentes. 5. Antes de usar una herramienta, revisa que esté en correcto estado. 6. Utiliza los dispositivos que distancien tus manos de las líneas de fuego. No los olvides nunca. 7. El atajo no es el mejor camino. No te apures, trabaja siempre de forma segura. 8. Capacítate. No utilices herramientas y equipos sin un entrenamiento adecuado. 9. No utilices herramientas modificadas, porque estas pueden tener agarre deficiente o estar fuera del estándar. Y 10. No lleves anillos, pulseras o ropa suelta. Son una de las principales causas de accidente. Como dijimos, las lesiones o los siniestros en su mayoría son prevenibles o evitables, pero aún así hay situaciones que exceden a nuestro control que pueden suceder y determinar un desenlace de una lesión. Para ello, lo siguiente, más importante, es saber cómo vamos a proceder. Para ello, SPUSA tiene protocolos de cómo hacer un procedimiento para emergencias de accidente, incendio o derrames. En este se describe que antes que todo hay que detener la tarea e iniciar el plan de llamadas. El observador inicial, de acuerdo a se encuentre en itinere, en base PIN u operaciones, tendrá los números de referencia que figuran en la imagen para poder actuar de manera eficaz. Esto quiere decir que aquellas personas a las cuales ya se llaman actuarán y accionarán los mecanismos necesarios para atender a la situación. Cada una de las personas que recibe el llamado tiene una acción directa y específica a realizar. Esto hace que el procedimiento sea eficaz y eficiente. En el caso que ocurra un siniestro, nosotros veremos las lesiones y las clasificaremos en 3 niveles: leve, moderadas o graves. Identificaremos a lesiones leves aquellas lesiones superficiales que no comprometen estructuras profundas y permiten la continuidad de actividad o regresar rápidamente al trabajo. Ejemplos frecuentes de esto son cortes superficiales, raspaduras, contusiones leves, hematomas pequeños, irritación por hidrocarburo, golpe leve en dedos o pequeñas quemaduras superficiales. Las lesiones moderadas son aquellas que requieren de atención médica pero no compromete la vida ni genera incapacidad permanente. Entre los ejemplos de ello podemos tener cortes profundos, esguince de tobillo, luxaciones, lesiones ligamentarias, atrapamiento con inflamación importante, fractura simple o laceración con sutura. Y ya en un escalón más tenemos las lesiones graves. Estas son las que comprometen estructuras vitales, generan riesgo de incapacidad permanente o requieren hospitalización. Ejemplos de estos son amputación, fractura expuesta, compromiso de tendones o aplastamiento severo, hemorragias importantes, traumatismo severo de extremidad o una lesión nerviosa grave. Pero no solo lo aprendemos de las situaciones teóricas, de los tipos de lesiones, de saber qué lo causa, cómo prevenirlo o cómo proceder. También vamos a aprovechar para aprender de situaciones que nos han pasado. Sin el ánimo de culpabilizar a nadie, sino aprendiendo de que son cosas que nos pueden suceder a todos, pasaremos a relatar 2 situaciones de compañeros de trabajo. A modo de reflexión, de poder evaluar qué es lo que hacemos y qué situaciones estamos expuestas en el día a día. En el primer caso, la descripción del evento es acerca del personal de taller que se encontraba realizando tareas de mantenimiento preventivo en una grúa, cambio de filtro de aire. Durante la manipulación de los elementos, el operador se retiró el guante medio paseo de su mano izquierda, con el fin de evitar la contaminación del filtro con restos de hidrocarburo. Al manipular el filtro usado que sería reemplazado, su mano izquierda entró en contacto con el borde del mismo, provocándole un corte en la palma de la mano. Como consecuencia del incidente, el trabajador sufrió una herida abierta con compromiso de tendones. Como vemos en la imagen, es más que descriptiva. Bastante sangre en el guante que tenía usando, y cuando vemos el mecanismo de lesión, era la salida del filtro que ocasionó el corte de la mano, parecía insignificante. En el análisis del evento podemos identificar las causas inmediatas: exposición de extremidades sobre borde filoso, no contar con el elemento de protección personal para reducir o mitigar los impactos de un contacto con un agente de riesgo, evaluación insuficiente del riesgo asociado a la presencia de aristas filosas en el componente a reemplazar. De ello se desprenden las recomendaciones: no retirar los elementos de protección personal durante la ejecución de tareas, especialmente los guantes de seguridad. Inspeccionar previamente los elementos a manipular para identificar bordes filosos o condiciones peligrosas.
A veces, tomamos por segura una situación y resulta en un evento inesperado. Tal vez con un análisis previo, como dicen las recomendaciones, no retirando los elementos de protección o inspeccionando previamente los elementos a manipular, podríamos haber evitado la lesión. En el siguiente caso, también ilustrativo, podemos ver la descripción del evento. El operador manipuló el escalón rebatible para bajarlo, sin la utilización de los guantes de alto impacto, provisto como elemento de protección personal por parte del cliente. En esto coloca el dedo pulgar en la zona de atrapamiento, lesionando su dedo pulgar de la mano derecha. No hubo herida cortante, por lo que no fue necesario la utilización de botiquín de primeros auxilios. Entre las causas inmediatas se evalúa la no utilización de los EPP adecuados, manipulación manual del peldaño sin seguir procedimiento seguro, baja percepción de riesgo al colocar la mano en la zona de pinzamiento de partes móviles. De esto surgen recomendaciones y acciones inmediatas, pero se resalta como importante, hasta cerrar el evento, no manipular los escalones, rebatirlos con el calzado por su seguridad. Entre las acciones inmediatas se evalúa activar el rol de llamadas de expusa, asistencia de QHC al operador lesionado e inicio del proceso de denuncia ante RT. Entre las principales recomendaciones, antes de ejecutar un trabajo, evaluar los peligros asociados a cada tarea. Este control puede evitar un daño. No colocar las manos ni los dedos en las zonas de bisagras, acople o cualquier punto con riesgo de atrapamiento. Realizar la extensión y retracción de escalones manteniendo siempre una posición segura de las manos. Siempre utilizar los elementos de protección personal adecuados para cada tarea. Y reforzar en las capacitaciones la identificación de los puntos de atrapamiento en equipos móviles. Tomando este último punto, la descripción más gráfica tiene que ver con la manera de subir y bajar una escalera de manera segura. Esta es la regla de 3 puntos de apoyo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que tener 2 manos y un pie, o un pie y 2 manos al momento de subir o descender una escalera. Recordar que esto se debe hacer siempre, subir o bajar de frente al equipo manteniendo los 3 puntos de contacto. Esto requiere también de no llevar nada en las manos, ya que esto nos tomaría o nos anularía un punto de apoyo. Y recordar siempre mantener la vista del conductor atendiendo al lugar por donde se está desplazando con las manos y los pies, cosa de poder posicionar de manera segura el cuerpo. De esta manera son las lecciones aprendidas por Espusa. Vimos un caso de corte de mano, otro de atrapamiento y otro de caso de descenso seguro. En cada caso podemos ver la descripción objetiva, la causa raíz, los desvíos del procedimiento, las medidas correctivas y cuáles son las medidas preventivas permanentes que debemos tener para evitar las lesiones. A modo de cierre y de manera reflexiva, quisiera trabajar algunos conceptos. A lo largo de esta charla hemos hablado de las lesiones, qué las causan, cómo prevenirlas. También hemos hablado de buenas prácticas y procesos. Hemos trabajado el concepto de que las lesiones o siniestros son en su mayoría prevenibles y evitables. Pero también en el cierre de esta charla hemos visto que nosotros no somos ajenos a los siniestros y las lesiones. Si nosotros venimos trabajando, capacitándonos y entendemos que somos conscientes de nuestra tarea, ¿por qué sucede? La explicación tiene que ver con factores cognitivos o mentales que se dan en las situaciones rutinarias como son nuestras actividades laborales. Cuando realizamos una tarea repetidas veces y en esta no hemos tenido eventos malos o negativos como siniestros o lesiones, empieza a generarse en nuestro cerebro una falta de percepción de riesgo. Empezamos a ganar confianza y seguridad y esto nos hace que a veces omitamos algunas situaciones en las cuales puede generar algún peligro. Esto, sumado a la capacidad que vamos desarrollando con el tiempo, aparece otro elemento que se llama exceso de confianza, con lo cual muchas veces empezamos a estirar nuestros límites de seguridad más allá de lo recomendado. Como hemos visto, las buenas prácticas y los protocolos llevan a establecer puntos y pasos de evaluación de riesgos, de medidas de seguridad que tenemos que abordar en cada tarea que realizamos o en cada operación. Pero aún así, la falta de percepción de riesgo y el exceso de confianza o algunas situaciones externas como el apuro, la necesidad de realizar una tarea de manera rápida, hace que omitamos pasos críticos.
y no porque no sepamos que la tarea que estamos desarrollando pueda generar un riesgo, sino que el exceso de confianza y la rutina hacen que nosotros subestimemos algunos pasos que son de mayor seguridad o que requieren de mayor atención. Como así también, el aprendizaje basado en experiencias previas a veces nos puede jugar una mala pasada, porque en las experiencias tratamos de reforzar aquellas situaciones graves y nos olvidamos o subregistramos aquellas situaciones que son de lesiones menores porque estimamos de que no nos van a perjudicar. Entonces, es muy importante en el proceso de aprendizaje basado en experiencias previas poder poner en relevancia aquellas situaciones, como vimos en algunas lesiones, sacarnos un guante, no revisar la tarea que estamos realizando. Una pequeña lesión puede terminar en una lesión grave. En general, estos factores cognitivos o mentales en situaciones rutinarias, las sensaciones no pasa nada hasta que pasa. Y ahí es donde uno empieza a revisar. Por eso la finalidad de estas capacitaciones, tener también una mirada reflexiva sobre qué hacemos en el día a día con nuestras tareas y de cómo poder tomar conciencia de lo que venimos haciendo bien, de reforzarlo para evitar situaciones de lesiones entre nosotros, ya sea personales o algunos de nuestros compañeros. Y como hemos hablado en nuestras capacitaciones, la responsabilidad de la seguridad no solo individual, también es colectiva. Para finalizar, les dejo el link de la evaluación, a la cual pueden acceder a un formulario de Google donde van a tener este video, preguntas sobre algunas situaciones particulares y una evaluación final y general sobre esta capacitación. Muchas gracias por su atención.